¿Usted es empleado en relación de dependencia? Esta información le va a interesar. Bienvenidos a este video informativo donde se hablará acerca de la presentación de la planilla del IVA desde la agencia virtual. ¿Quiénes pueden presentar la planilla del IVA? Todos los contribuyentes que trabajen en relación de dependencia, es decir, los que tienen un patrón. Según el artículo 72 de la Ley de Actualización Tributaria, todo empleado tiene derecho de acreditar a su declaración jurada anual del ISR hasta 12,000 por el impuesto al valor agregado pagado en gastos personales por compra de bienes o adquisición de servicios durante el periodo de liquidación definitiva anual. Y esta planilla debe presentarse en los primeros 10 días hábiles del mes de enero, es decir, hasta el 14 de enero del 2022. Obligación no es, pero es un derecho y la puede presentar desde su agencia virtual siguiendo estos sencillos pasos. 1. Ingrese a su agencia virtual con su NIP y contraseña. 2. A mano izquierda, seleccione el menú Servicios, donde el sistema le despliega el listado de opciones. Allí encontrará la planilla del IVA FEL. Hacer clic sobre esta. 3. El sistema le mostrará automáticamente el monto del IVA generado por las FEL, DUCA y formularios en Declaraguate que haya presentado, por lo que usted debe excluir aquellos documentos que no corresponden, seleccionando el tipo de documento y luego visualizar documentos tributarios. Por ejemplo, si usted tiene un establecimiento, ya sea por la venta o prestación de servicios, debe excluir las facturas que tuvieron relación con esa actividad económica. 4. Del lado izquierdo debe ingresar el NIP de su patrono, empresa o institución donde trabaja y su correo personal donde recibirá la notificación sobre la planilla que presenta. Si tiene facturas en papel, debe ingresar cierta información, seleccionando la opción Ingreso documentos tributarios en papel, donde debe ingresar por cada factura la fecha de emisión, la serie, el número de factura, el NIT del proveedor, el precio total y si es de combustible, seleccione el tipo y la cantidad en galones. Como también si contiene otros impuestos, tiene que seleccionar qué impuesto es y el valor correspondiente a ese impuesto. Para finalizar con el ingreso, dar clic en Guardar. Cuando haya ingresado o excluido según correspondan los documentos, puede finalizar la presentación de la planilla seleccionando Presentar planilla. Y listo, se ha presentado y generado su planilla del IVA. Al correo ingresado recibirá una notificación donde puede descargar el formulario SAT-1111 y la constancia de recepción de su planilla. Así que recuerde, pida siempre su factura contribuyendo por el país que todos queremos. Buenos días, estimados contribuyentes. Reciban un cordial saludo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Bienvenidos al foro del día de hoy, en el cual les vamos a estar hablando acerca del nuevo sistema de elaboración y envío de la planilla del IVA para empleados en relación de dependencia. Ya ustedes observaban en pantalla un video que se preparó para dar los pasos para presentar esta planilla. Sin embargo, derivado de ser un procedimiento nuevo, fue oportuno realizar este foro para dar a conocer en qué consiste este nuevo sistema y cuál es la forma de realizarlo. Les saluda Álvaro Izaguirre. Yo pertenezco al Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente. Bien, y para el desarrollo de este foro, nos acompaña la licenciada Claudia García Bielman, quien es profesional de la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria. Buenos días, estimada licenciada Claudia. ¿Cómo está usted? Buen día, licenciado Álvaro. Buen día, licenciado Abner, que nos acompañan por acá. Buen día a todos los contribuyentes que participan en el foro virtual a través de los canales Facebook y YouTube. Estoy muy contenta de estar participando en esta actividad, puesto que nos permite dar a conocer las herramientas y sistemas que SAT pone a su disposición de los contribuyentes para facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Asimismo, resolver las inquietudes con el uso de los sistemas, como en esta ocasión es la planilla del IVA FEL. Pertenezco a la Intendencia de Recaudación, como muy bien usted lo comentó, y estamos continuamente trabajando en conjunto con nuestra gerencia de informática para la implementación de sistemas automatizados para que nuestros contribuyentes les permita ahorrar recursos y lo más valioso, el tiempo. Por otro lado, la factura electrónica en línea FEL es una de las principales fuentes de información que estamos utilizando
para implementar sistemas fáciles de usar, consultar y sobre todo con información de calidad. Esperamos que este foro se solventen todas las dudas de los participantes sobre la presentación de la planilla de IVA. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias, licenciada Claudia. Asimismo, también nos acompaña el licenciado Abner Az Nolasco, quien es profesional del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente. Es un gusto tenerlo en este foro, licenciado Az Nolasco. ¿Cómo se encuentra usted? Buen día, licenciado Álvaro. Buen día, licenciada Claudia. Me encuentro bastante bien y con las energías recargadas para este nuevo inicio de año. Es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes y con todos los respetables participantes a este foro virtual por medio de los canales de Facebook y YouTube, en esta oportunidad para socializar información importante, misma que le compete tanto a los empleados que están afectos a las rentas del trabajo en relación de dependencia, así como los patronos de estos. Sean todos bienvenidos. Excelente, licenciado Az Nolasco. Pues ambos panelistas con amplia experiencia en el ámbito tributario, del cual pues es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes y también con los estimados contribuyentes que nos acompañan, que ya se conectan a través de Facebook Live, de SAT Guatemala y también de YouTube, a quienes también les invitamos a estar pendientes de este foro en el cual se van a solventar las dudas que les mencionábamos. Y definitivamente quienes han presentado la planilla del IVA en años anteriores conocen que este proceso pues representaba una inversión considerable de tiempo, primero en separar las facturas, ingresarlas por la herramienta planilla IVA, ¿verdad? que está disponible, y así poderla presentar, pero llevaba no solo horas sino incluso días de poderlo realizar. Pero para entrar en contexto, quiero comentarles que de acuerdo al artículo 72 de la Ley de Actualización Tributaria, que es el decreto 10-2012, que está vigente desde el 1 de enero del año 2013, pues se regulan en ese apartado legal cuáles son las deducciones que los empleados en relación de dependencia pueden restar de su renta neta anual, esto para la determinación del impuesto. Y en ese caso, pues la literal A del artículo 72 que les menciono se refiere a una deducción hasta de 60,000 quetzales. Pero ojo acá, de esos 60,000, 48,000 corresponden a gastos personales sin comprobación alguna. Es decir, están libres y esa deducción le corresponde a todos los empleados en relación de dependencia, independientemente si están todo el año o si están una fracción del año trabajando para un patrono. Y repito, corresponden a gastos personales. Pero también hay un monto de 12,000 quetzales. Por eso les mencionaba que es hasta 60,000, porque los otros 12,000 corresponden al IVA pagado, siempre en gastos personales y acreditados por medio de una planilla. En este caso, la planilla del IVA que estamos refiriéndonos en este foro. Esos 12,000 de impuesto incluidos en esa planilla, pues deben de comprobarse por medio de las facturas de gastos personales, las cuales es importante también mencionar que están sujetas a la verificación por parte de la administración tributaria. Y derivado de que es una función que recientemente se puede realizar por medio de agencia virtual, es oportuno realizar este foro como les mencionaba anteriormente. Y en ese sentido, como primera intervención ya de nuestros panelistas, quiero pedirle a la licenciada Claudia García Bielman que nos indique ¿qué es y cómo funciona esta planilla del IVA FEL? Bienvenida nuevamente, licenciada. Muchas gracias, licenciado Álvaro. Le comento que la planilla del IVA es un derecho que poseen los empleados en relación de dependencia y que permite rebajar el crédito fiscal por IVA consignado en la planilla de su renta anual para determinación del impuesto sobre la renta. Pues bien, la planilla de IVA FEL está desarrollada a partir del insumo principal de factura electrónica en línea, FEL. De esta forma, los contribuyentes verifican sus compras y adquisiciones de servicios efectuados durante el periodo de liquidación definitivo anual. En este caso sería periodo 2021. Además, cuenta con insumos de pago de DUCA y formularios presentados en Declaraguati. Permite ingresar facturas y facturas cambiarias emitidas en papel y que valida los vencimientos de las mismas. ¿Qué le parece, licenciado Álvaro? Muy interesante, licenciada Claudia.
Y de esa forma pues vemos cómo se van entrelazando las diferentes plataformas que la administración tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes, no solo de ahora, sino ya desde hace algún tiempo que se ha optado por la virtualidad sobre todo. Se ha puesto a disposición de los contribuyentes, y también usted nos mencionaba sobre los formularios de Educa. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere ese apartado, y los formularios de Declaraguate que nos mencionó. Pero definitivamente uno de los objetivos de este foro es dar a conocer esa nueva modalidad de planilla del IVA que realmente pues, nos sorprendió al inicio de este año, que ya muchos pues, ya habían preparado incluso su planilla con la modalidad anterior. Sin embargo, pues se da esta nueva forma de presentar la planilla, y también pues invitamos a quienes no la han presentado a que lo puedan hacer, ya que todavía quedan algunos días. Licenciada, en ese orden de ideas pues nos podría ampliar cómo se alimenta de forma automática la planilla y desde cuándo está disponible esa modalidad, licenciada. Por supuesto, licenciado Álvaro. La planilla del IVA FEL tiene como fuente de información principal la factura electrónica en línea, como ya lo hemos comentado. Eso permite que el contribuyente pueda visualizar las cargas automáticas en los documentos tributarios electrónicos que les son emitidos en la compra de bienes y adquisición de servicios. También se cargan los formularios de Declaraguate, así como los pagos realizados por alguna importación realizada. Se encuentra disponible desde la agencia virtual las 24 horas del día, que es lo trascendental. La planilla del IVA FEL resulta ser un sistema amigable, fácil de usar y sobre todo muy ágil. Este sistema se encuentra disponible desde el 1 de enero de 2022. Posteriormente al vencimiento de la presentación de la planilla del IVA del periodo 2021, el contribuyente puede continuar monitoreando el IVA crédito que posee a la fecha de consulta, ya que sus documentos estarán siendo cargados en tiempo real. Lo único que estará colocando o estaría seleccionando solamente para ver las consultas de los documentos como tal. Es un sistema eficiente, ¿no le parece, licenciado Álvaro? Bueno, sí, gracias, licenciada, por la respuesta. Esto con lo que usted nos menciona, pues quiere decir que esta planilla pues está disponible para presentar aquellos gastos que corresponden al periodo 2021, que recientemente pues ha finalizado. Y justamente lo que usted nos mencionaba es importante para poder verificar esta información, porque a los contribuyentes muchas veces también van a querer ir viendo cómo va incrementándose la planilla del IVA. Eso sí, ya a partir del 2022 van a poder ir viendo eso, pero repito, ¿verdad? Sí se puede realizar la presentación a partir del año 2021, y como usted lo mencionaba, desde el 1 de enero está disponible esta opción. Sin embargo, pues avanzando con el desarrollo de este foro y las preguntas pues que vamos a plantearle a nuestros invitados, también surge otra consulta, y voy a requerir al licenciado Abner Nolasco su intervención al respecto. En ese sentido, ¿cómo se puede acceder al sistema? ¿Es necesario descargarlo de algún sitio como el sistema anterior, licenciado? Muy buena pregunta, licenciado Álvaro. Como es del conocimiento de los respetables contribuyentes, en los últimos años la administración tributaria ha implementado diversas herramientas electrónicas, o como comúnmente le llamamos, herramientas en línea. Entre estas se encuentra la herramienta de agencia virtual, misma que hoy por hoy es necesaria para realizar las diversas gestiones ante la administración tributaria, entre estas la planilla de IVA FEL. Es decir, para acceder a la opción de planilla del IVA FEL únicamente es necesario ingresar a la agencia virtual de cada contribuyente. En este contexto, se hace oportuno mencionar que para esta modalidad de planilla del IVA no es necesario descargar ningún software actualizado o adquirir sistemas, ya que opera completamente de forma electrónica. Es decir, basta con ingresar a la agencia virtual de cada contribuyente y poder acceder a esta herramienta, que es totalmente mediante la web. Muchísimas gracias, licenciado Az. Bueno, con lo que nos menciona, pues es un avance significativo con relación a cómo se presentaba anterior. Pues básicamente antes requería varias horas, como les mencionaba anteriormente, y ahora pues está prácticamente a un clic, así lo podríamos mencionar, y también como lo indicaba la licenciada Claudia. Y en ese sentido, también atendiendo a las particularidades de este nuevo proceso, voy a consultarle ahora a la licenciada Claudia García, ¿quiénes pueden utilizar esta nueva modalidad?
y qué requisitos requiere la presentación de la planilla del IVA-FEL desde Agencia Virtual, licenciada. Gracias, licenciado Álvaro. Actualmente está dirigido a los contribuyentes que se encuentran en relación de dependencia, es decir, asalariados. Los requisitos son muy sencillos y básicos. El primero, que cuente con agencia virtual, y el segundo, que se encuentre inscrito en el régimen asalariado en el impuesto sobre la renta. Es muy importante que los contribuyentes se actualicen al ocurrir algún cambio en su información tributaria, o bien por lo menos una vez al año verificar los datos que tienen registrados, en virtud que los sistemas se encuentran parametrizados de acuerdo a la información que se encuentra en nuestros registros tributarios. Es decir, si soy asalariado pero no actualizo la información adecuada y oportunamente ante la SAT, al implementar los sistemas podría no contar con el acceso para la utilización del aplicativo, y eso merecería una actualización a la brevedad. Gracias, licenciada. Bueno, es importante lo que nos menciona, porque aquí, bueno, se van a resolver muchas de las preguntas que definitivamente sabemos que ya están ingresando por parte de los contribuyentes en los diferentes medios sociales en donde se está transmitiendo este foro. Y es necesario verificar eso de la actualización de datos, porque quizá algún empleado en relación de dependencia cumple con esa condición de ser trabajador, estar, digamos, que le retengan las rentas de trabajo en relación de dependencia, tener su agencia virtual, pero podría ser el caso que la actividad económica como asalariado no la tenga registrada en el RTU, no esté actualizado y tiene pendiente la ratificación de datos, que es otra de los requisitos que nos mencionaba. Y en ese sentido, pues también se puede ver la importancia de mantener los datos actualizados en el RTU, ya que eso le va a permitir el acceso inmediato a todos estos beneficios que se incorporan por medio de agencia virtual. Quiero comentarles a quienes nos observan en este foro que dentro de las consultas más frecuentes que surgen por parte de los contribuyentes, en este caso los empleados en relación de dependencia, cuando se aborda este tema de las rentas del trabajo, es sobre si es obligatorio presentar la planilla del IVA. Esto siempre surge como una pregunta casi que obligatoria en estos foros. Veamos qué nos menciona el licenciado Abner al respecto. Muy buena pregunta, licenciado Álvaro. Para responder a la interrogante planteada, es importante mencionar lo que indica el artículo 72 del libro 1 de la Ley de Actualización Tributaria, el cual indica lo pertinente a la base imponible y a las deducciones de las rentas del trabajo en relación de dependencia. En este artículo, la ley indica que los contribuyentes pueden deducir de su renta bruta la totalidad de 60,000, como usted lo mencionaba anteriormente, de los cuales 48,000 pueden ser sin comprobación alguna, y el monto de 12,000 de hasta 12,000 en concepto de IVA pagado por el contribuyente, el cual está soportado mediante la presentación de la planilla del IVA. Luego de esta pequeña aclaración, para responder a la interrogante planteada, se debe tomar en cuenta que la ley no obliga al empleado en relación de dependencia a presentar la planilla del IVA, únicamente lo considera como algo opcional. Es decir, es algo a lo que cada empleado en relación de dependencia puede decidir si lo hace o no. Por lo tanto, la presentación de la planilla del IVA en cualquiera de sus modalidades no es de carácter obligatorio para el empleado en relación de dependencia. Ahora bien, al presentar la planilla, en la gran mayoría de los casos, representa para el empleado determinar un monto de impuestos sobre la renta retenido en exceso por parte del patrón, lo que representaría una devolución hasta un máximo de 600 quetzales. También es oportuno mencionar que la determinación de la existencia de un monto de impuestos sobre la renta retenido en exceso no se condiciona únicamente con el monto del IVA pagado y soportado mediante la planilla del IVA, ya que debemos tomar en cuenta que en esta ecuación también intervienen elementos que mencionaré más adelante. Por lo anterior, podemos tomar en cuenta que muchos contribuyentes afectos a este impuesto tengan la duda y se pregunten qué pasa si no presento la planilla del IVA o cómo esto afectaría si no la presento. La respuesta a estas interrogantes es bastante sencilla. Si un contribuyente no presenta la planilla del IVA, probablemente cuando el patrono realice la liquidación respectiva, no determinará un impuesto sobre la renta retenido en exceso. Por lo tanto, no existirá devolución alguna en este concepto. Como lo mencioné anteriormente, el empleado en relación de dependencia debe tener muy claro que en la liquidación del impuesto sobre la renta anual de cada empleado, el patrono tomará los elementos que indica la Ley de Actualización Tributaria, específicamente
vigente el artículo 72, como bien lo mencioné, ya que los empleados en relación de dependencia también pueden deducir de su renta bruta obtenida otros gastos en los que haya incurrido, como pueden ser las donaciones, las cuotas pagadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las primas de seguro. Por esta razón, estimados contribuyentes, es importante que soliciten a su patrono una copia de la liquidación que realiza para determinar el monto del impuesto sobre la renta anual que cada empleado debe pagar. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, muy descriptiva la respuesta, y con esto pues ya aclaramos de que se trata de un derecho prácticamente y no una obligación, ¿verdad? Como muchas veces se considera. Pero ahora, con esta nueva modalidad, se espera que cada vez más personas aprovechen esta deducción que la ley permite, ¿verdad? No es una cuestión que viene desde la ley de actualización tributaria, derivado de que es un proceso. Ahora, con la presentación desde agencia virtual, pues se reduce significativamente el tiempo para presentar la planilla, que quizá eso era lo que impedía, o muchos se abstenían de realizarlo por la inversión de tiempo. Siendo este uno de los principales incentivos para utilizar este nuevo sistema. Sin embargo, ¿qué otros beneficios podrían existir de utilizar este nuevo sistema, licenciada Claudia? Sí, licenciado Álvaro, quiero comentarles de que el sistema está basado en almacenamiento de la nube. Quiere decir que hay mucha accesibilidad de la información, permite contar con el respaldo de la misma de forma segura y evitando problemas de pérdida de registros. Otro beneficio es que el contribuyente puede visualizar la carga de documentos tributarios electrónicos, así como DUCA y formularios de Claraguate. Evita totalmente el digitar la información contenida, documento por documento, como usted lo había explicado al principio, disminuyendo la probabilidad de digitar incorrectamente algún dato. Otra ventaja es que el sistema se encuentra dentro de la agencia virtual, en el que el contribuyente puede realizar la consulta desde la comodidad de su hogar u oficina, en el horario que considere apropiado. Finalmente, cuenta con el ingreso de facturas emitidas en papel que valida las facturas vencidas. También quiero aprovechar a mencionar que el sistema está validando para evitar el ingreso de facturas de pequeño contribuyente, ya sea régimen electrónico, régimen especial de pequeño contribuyente agropecuario, régimen electrónico de pequeño contribuyente o bien el régimen electrónico especial de contribuyente agropecuario, pues estas no regeneran crédito fiscal según lo establecido en la ley del IVA. Como pueden ver, mis estimados, el sistema resulta muy ventajoso para nuestros contribuyentes. Muy bien, gracias, licenciada, por su respuesta. Con esto también viene otra aclaración que muchas personas se han planteado, porque quiere decir que esas facturas que en efecto no incluyen IVA, por ser de pequeños contribuyentes o que pertenecen a algún régimen simplificado que están dentro de la ley del IVA, pues no van a figurar, ¿verdad? Siempre existía esa duda si había que excluirlas manualmente, pero ya usted nos aclaró que el sistema pues no las considera y simplemente no las toma en cuenta para efectos de la planilla. Sin embargo, aquí sí nos mencionó que todas aquellas facturas que sí incluyen IVA, porque evidentemente pertenecen a proveedores que están inscritos en el régimen general del IVA, ¿verdad? Los que pagan el 12%. Entonces, esas facturas las reconoce indiscriminadamente, podríamos mencionarlo. Pero no todas estas facturas que aparecen en agencia virtual, ¿verdad? Porque ahí podemos ver todas las facturas que nos han emitido, no todas califican para introducirse en la planilla del IVA. Eso me lleva a otro cuestionamiento y ahora quiero pedirle al licenciado Abner que nos pueda apoyar. Y en ese sentido, ¿qué documentos sí se pueden incluir en la planilla del IVA y cuáles no? En consecuencia, no se pueden incluir en esta planilla del IVA FEL, y si existe alguna forma de poderlas excluir para no tomarlas en cuenta, licenciado. Gracias, licenciado Álvaro. Como bien lo mencionaba la licenciada Claudia, esta modalidad de planilla del IVA tiene como insumo principal todas las facturas electrónicas FEL que fueron emitidas a nombre del empleado en relación de dependencia, ya que, como bien sabemos, una de las características más relevantes de la factura electrónica FEL es la facilidad de su resguardo y que es de forma automática, es decir, cada factura FEL emitida es almacenada de forma electrónica y todos los contribuyentes pueden tener acceso a estas únicamente ingresando a su agencia virtual. Lo anterior significa que al ingresar a la opción de planilla FEL, el sistema automáticamente cargará a la planilla la totalidad de las facturas emitidas al contribuyente. Pero es importante preguntarnos, ¿todas las facturas deben considerarse en la planilla del IVA?
Para responder a esta interrogante, la Ley de Actualización Tributaria indica que las facturas incluidas en esta planilla deben ser exclusivamente por gastos personales del empleado. Para el caso en mención, la herramienta de planilla FEL en la opción de visualizar documentos tributarios contiene la opción de incluir y excluir documentos. Yo pienso que es oportuno que podamos compartirle a los estimados contribuyentes la forma en la que se visualiza en la opción de planilla del IVA esta forma de incluir y excluir documentos. Entonces voy a traer a colación a pantalla para que podamos poner ahí la presentación y poder ver. Entonces, como les mencionaba, esta es el desglose de las facturas que están cargadas para el contribuyente que tenemos en ejemplo acá, y el contribuyente puede verlas y visualizarlas y aquí verificar a qué corresponden. Esto es lo oportuno de esta herramienta, ¿verdad? Porque únicamente al haciendo clic en cada una de las facturas señaladas se puede obtener acceso a la información de esta. Entonces, vamos a tener el ejemplo acá de que el contribuyente identificó que la factura que tenemos ahí no corresponde a gastos personales o no corresponde a consumo personal, como lo hemos mencionado. Entonces, tal cual como lo indica acá la opción, la herramienta tiene la opción de incluir y excluir las facturas que en algún momento no corresponden. Acá, como lo mencionamos, solo activamos la opción que tiene ahí, incluir, excluir, y la planilla automáticamente va a excluir el monto de ese crédito fiscal, ya no va a ser considerado para eso. También tenemos que tomar en cuenta entonces de que es muy importante recordarle que antes de ingresar antes de presentar la planilla, todos los contribuyentes deben ubicarse en esa opción y efectivamente excluir aquellas facturas que no corresponden a gastos personales que realizar. Muy bien, licenciado Abner, excelente exposición. Pues ahí ya pueden ver los contribuyentes si alguna factura pues no corresponde. Simplemente pues la deben de excluir, ¿verdad? Para no tomarla en cuenta dentro de esos gastos personales que la ley permite deducir, ¿verdad? Porque ciertamente todas las facturas FEL van a ir a caer a esta opción, pero ya corresponde a la responsabilidad de cada contribuyente pues seleccionar cuáles sí y cuáles no van a presentar a efecto de poder realizar adecuadamente este procedimiento. Tomando en cuenta que la ley, la planilla del IVA, pues forma parte de las deducciones que permite la ley en lo relacionado a rentas del trabajo que les he mencionado, eso supone que estos gastos incluidos vayan a ser en proporción a los ingresos recibidos por la persona, como decía el licenciado Abner. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos documentos tributarios, esas facturas FEL, que no son razonables conforme a la capacidad de consumo del contribuyente, licenciado? ¿Qué sucedería ahí? Una de las prácticas recurrentes que se tiene respecto a las facturas que se ingresan en la planilla del IVA es que estas no corresponden a gastos efectivamente realizados por el contribuyente. En este caso sería el empleado en relación de dependencia, ya que algunas veces se tiene la costumbre de pedir a amigos, a familiares que pidan las facturas de los gastos que ellos realizan a nombre de un contribuyente específico. Lo anterior denota una clara alteración a la capacidad de consumo que tiene cada contribuyente. Para citar un ejemplo, podemos mencionar a un empleado en relación de dependencia que tenga ingresos anuales de 80,000 quetzales y presenta una planilla del IVA por un monto total de 112,000 quetzales. Esto evidencia claramente, salvo que el contribuyente pueda demostrar lo contrario, que ingresó planillas a la factura del IVA por gastos personales que no fueron realizados por él. De lo anterior, existen casos en los cuales se evidencian excepciones respecto a la capacidad de consumo, como les mencionaba, es decir, que los ingresos del empleado en relación de dependencia sean menores a lo que gastó, pero también puede demostrar que obtuvo otro tipo de ingresos como podemos mencionar indemnizaciones, dinero provenientes de alguna herencia, premios de lotería, préstamos que haya realizado o lo que hoy tenemos muy a la mano, que son las tarjetas de crédito. También es importante mencionar que, de conformidad con los programas de verificación que realiza la Superintendencia de Administración Tributaria, todos los contribuyentes en relación de dependencia, cuando la administración lo requiera, deberán demostrar la razonabilidad de su capacidad de consumo.
por lo cual se hace la recomendación a todos los contribuyentes que estén afectos a este impuesto que reporten en su planilla del IVA únicamente las facturas que soportan sus gastos personales. Y como lo mencionamos anteriormente, en la opción de excluir documentos deben excluir las facturas que correspondan a gastos que no hayan sido realizados por ellos o que no den razonabilidad a su capacidad de consumo. Esto es muy importante que lo consideremos en la presentación de la planilla del IVA. Gracias, licenciado. Importante lo que nos menciona para evitar que algún monto pues pueda ser improcedente y esto vaya a generar algún ajuste posteriormente. Recordemos que todas estas facturas pues van a estar sujetas a verificación, como mencionábamos anteriormente, por parte de la SAT. Y hablando del nuevo procedimiento de la planilla del IVA, los documentos recibidos por medio del régimen de factura electrónica, ya vimos que es lo que alimenta este sistema. Y en un gran porcentaje ya los comercios se han incorporado ya a FEL, ya emiten factura electrónica. Sin embargo, también existe otro segmento, también cada vez menor, que aún emite facturas en papel. Y evidentemente, pues estas facturas no van a aparecer, no van a figurar dentro de la planilla del IVA FEL de forma automática. Entonces, licenciada Claudia García, ¿qué hacer con esas facturas recibidas en papel por parte de los contribuyentes? Efectivamente, licenciado Álvaro, el contribuyente tiene facilidad de ingresar dentro del sistema las pocas facturas en papel o preimpresas que pueda recibir. El sistema cuenta con los siguientes campos que son obligatorios para ingresar información. Pues como les comentaba, el sistema cuenta con los siguientes campos que son obligatorios: ingresar información, como lo son la fecha, ¿verdad? Ahí podemos colocar todo el periodo o el periodo impositivo a liquidar, la serie del documento, número de factura, NID del patrono, el nombre del proveedor saldrá automático al validar el NID del proveedor y el precio total. En este caso hay una factura que si tuviera algún tipo de combustible, existe un combo que le permitirá seleccionar el combustible consumido y seguidamente debe colocar la cantidad de galones comprados. El sistema realizará el cálculo de IDP y les hará excluido el total de documento para realizar el cálculo del IVA que le corresponde al documento. Lo mismo sucede cuando una factura que contiene otro tipo de impuesto, tal como el cemento, tabaco, hospedaje, timbre de prensa, entre otros. El sistema permite seleccionar otro impuesto y consignar el valor que corresponde a este impuesto para realizar el recálculo y obtener el IVA del documento. Es muy importante mencionar a todos nuestros contribuyentes que todos los valores que se encuentran en el sistema, tanto en papel como en FEL, tienen excluidos los anteriores impuestos y únicamente muestra el total afecto a IVA y el IVA, por supuesto. Bueno, muchas gracias también, licenciada Claudia García, por su respuesta muy descriptiva. Ya decíamos que en la herramienta de IVA FEL, de planilla IVA FEL, pues se presentan 4 posibilidades de IVA, y ahí en el recuadro que nos presentaban anteriormente se podía ver que uno de ellos pues correspondía a las facturas FEL, en efecto todas las que emiten los supermercados, gasolineras, etcétera. Pero también otro corresponde a las facturas que en efecto nos mencionaba la licenciada Claudia, que son esas facturas en papel, ¿verdad? Que también se pueden incluir para no dejarlas fuera en este proceso mientras aún están vigentes estas facturas. Pero también hay un apartado que se refiere a declaraciones únicas centroamericanas, las denominadas DUCAS. Esto podría causar alguna inquietud en alguna persona, sobre todo si en ese espacio aparece algún monto. Eso podría darse en algún caso. ¿Qué aspectos se deben de verificar en ese caso? En este caso, licenciado Álvaro, como muy bien lo menciona, la herramienta planilla del IVA FEL, dentro de los documentos que tiene como insumo para soportar el IVA cargado a esta, se encuentra la declaración única centroamericana. Esta corresponde al documento que ampara el comercio de mercancías en Centroamérica, es decir, para el caso en particular, el documento mediante el cual el empleado en relación de dependencia documenta la importación de bienes del exterior del país. De lo anterior, es importante mencionar que las personas individuales, en este caso el empleado en relación de dependencia, puede realizar una o varias importaciones de carácter no comercial durante un año hasta un monto de $10,000, siempre que los bienes importados se utilicen para su uso o consumo personal. Por lo tanto, en la opción de DUCA de la herramienta planilla de IVA FEL aparecerán las DUCAS
mediante las cuales el empleado documentó las importaciones de bienes y realizó el pago de IVA correspondiente mediante el formulario SAT 8560. Es oportuno aclarar que para estos documentos aparezcan en la herramienta para que aparezcan en la herramienta, el empleado debió realizar la importación consignando su NIT y no haberla realizado como consumidor final. Al igual que las facturas, se debe ser muy cuidadoso en incluir en la planilla del IVA únicamente las DUCAs que amparan la importación de bienes para uso de consumo personal y excluir las DUCAs que amparan la importación de bienes con fines comerciales, si correspondiera. Adicional a esto, se debe considerar la razonabilidad de la capacidad de consumo del empleado, como bien lo había mencionado el licenciado Abner. Licenciada, entonces le mencionaba que también hay un cuarto apartado. Quizás aquí sí nos puede apoyar el licenciado Abner con esta pregunta sobre ese cuarto apartado para podernos aclarar, porque menciona que corresponde a formularios de Declaraguate, pero acerca del monto que aparece en ese apartado, le voy a preguntar al licenciado Abner que nos pueda aclarar qué formularios de Declaraguate podrían tener relación realmente con la planilla del IVA, licenciado. Gracias, licenciado Álvaro. En efecto, como lo hemos estado mencionando y los apartados que tiene la herramienta, pues también podemos mencionar los formularios pagados desde Declaraguate, ¿verdad? En este caso podemos mencionar el formulario SAT 2311, que es el que corresponde a la tarifa específica del impuesto al valor agregado que se paga por traspaso de vehículos. Y también podemos mencionar los formularios 2799 y 7130, que corresponden a IVA que se paga en la primera venta de bienes inmuebles, es decir, en el traslado prácticamente de dominio, ¿verdad?, de este tipo de bienes. Licenciado, muy buena aclaración para considerar qué formularios son los que pagan IVA, porque no todos los formularios van a pagar IVA, ¿verdad? Recordemos cuáles son esos formularios que están ahí. También dentro del portal pueden descargar el manual y ahí les va a aparecer cuáles son esos formularios que podrían en algún momento figurar en ese apartado. Y ya mencionábamos que la planilla del IVA pues es una deducción y es un proceso totalmente electrónico. Pero en ese caso, ¿cómo va a verificar el patrono que el trabajador haya presentado correcta y oportunamente la planilla del IVA? Anteriormente con Plani IVAFEL, con la herramienta que se realizaba, pues dentro del portal se podía realizar esta verificación. Quiero preguntarle a la licenciada Claudia García si es posible verificar la presentación de las planillas del IVA por parte del patrono y si el trabajador debe entregarle algo al patrono después de haber presentado su planilla, licenciada. Muchas gracias, licenciado. Muy interesantes sus preguntas. Son preguntas recurrentes que hace el contribuyente. Y efectivamente, en el portal de SAT actualmente se pueden validar las constancias de la planilla presentada con la herramienta Planiva SAID versión 127, que es la que comúnmente conocemos, ¿verdad?, la que se descarga. Adicional, también está la parte de sistema de planilla del IVAFEL, que también ya pueden consultar su constancia a través del portal. Para la presentación del periodo 2021 se tiene una nueva modalidad en planilla del IVAFEL, que consiste en que el contribuyente al presentar su planilla recibe una notificación a través del correo electrónico que consignó al ingresar sus datos, en la que puede descargar la constancia de presentación en formulario SAT 1111. Y este mismo correo puede ser reenviado a su patrono como constancia de envío de la planilla. Se recomienda consignar al correo electrónico personal o el bien externo externo a su institución de trabajo, en virtud que algunas empresas por seguridad tienen el alertivo de no recepcionar de direcciones desconocidas y puede ser causado como un spam o bien no recibirlo. Para eso hay una opción, si en dado caso no recibiese el correo, hay una opción dentro del sistema denominado planilla del IVAFEL. Hay una opción que se llama consultar planillas presentadas, que tiene el contribuyente a su disposición para consultar las constancias de presentación, tanto de la constancia como del formulario SAT 1111. Otro aspecto importante a mencionar es que actualmente los patronos que son agentes de retención del impuesto sobre la renta y que se encuentran utilizando el sistema Reten ISR2 web, en la conciliación anual pueden visualizar el crédito fiscal que presentó el empleado y únicamente confrontarlo con la constancia que le proporcionó, ya sea física o a través del correo electrónico, ¿verdad?, como ya lo mencionamos.
Excelente aclaración, licenciada, ya que siempre, en los días que está habilitado este sistema, pues ya han llegado algunas preguntas relacionadas a esa situación. Y hemos visto que los contribuyentes, por ejemplo, consultan también sobre si es posible rectificar la planilla del IVA-FEL. Anteriormente, pues, si había algún cambio en la planilla, en la herramienta, pues era posible realizarla las veces que fuera necesario antes de que venciera el plazo, obviamente. Es decir, si se emitió algún documento, una factura, o bien si por alguna circunstancia, un error involuntario, se haya consignado incorrectamente el NID del patrono o el correo electrónico que se indicó, ¿qué se puede hacer en esos casos, Lic? También es una pregunta muy oportuna, licenciado. Efectivamente, puede realizar la rectificación de la información enviada por el contribuyente. Le menciono dos casos que tenemos acá. El primero, que el contribuyente quiera agregar o excluir algún documento tributario y ya presentó su planilla. En ese sentido, realiza la modificación en el sistema y le permite enviar nuevamente su planilla del IVA actualizada. El segundo caso, que el contribuyente desea modificar el NID del patrono o correo electrónico, que por equivocación consignó incorrectamente estos datos, actualmente permite enviar nuevamente la planilla al modificar valores, por lo que le sugerimos al contribuyente excluir algún documento de menor cuantía y realizar la modificación del NID del patrono o correo electrónico para generar la constancia y formulario nuevamente con el NID del patrono o correo electrónico correcto. En ambos casos quedaría vigente la última planilla presentada. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Y también otra consulta que aprovechando acá que tenemos directamente el apoyo de la Intendencia de Recaudación, otra pregunta que muy frecuentemente se da es sobre el sistema anterior, Plani IVA, esa herramienta que se podía descargar desde software, si continúa vigente, ¿verdad? Ya que todavía aparece hoy en día en el sistema, en el portal de SAT, o bien algunas personas ya la presentaron, como les mencionaba, desde el año pasado empezaron a llenar su planilla del IVA, ya en diciembre ya la tenían completa en ese medio. En ese caso, ¿se puede seguir utilizando esa herramienta de Planning IVA, licenciada? Por supuesto, licenciado. Les comento que para el 2021 existen 3 maneras de poder presentar su planilla del IVA. Para el primer caso serían únicamente aquellos contribuyentes que reporten un crédito menor a 5,000 quetzales. Pueden presentar su planilla impresa en agencias u oficinas tributarias. Sin embargo, pues no se encuentran exentos de poder utilizar las alternativas que a continuación les expongo. Se encuentra la herramienta Planiva SAID versión 1.2.7, ¿verdad? Que la que se puede descargar desde el portal, es la tradicional y la que muchos estamos familiarizados. Es el que estamos ingresando los documentos uno a uno. Y la que se implementó en este año, ¿verdad? Es el sistema de planilla del IVA-FEL que se encuentra en la agencia virtual, en donde las facturas electrónicas en línea ya se encuentran cargadas automáticamente. Actualmente hemos recibido muchas consultas de nuestros contribuyentes en el que manifiestan que si ya presentaron su planilla en la herramienta tradicional, ¿será aceptada? Por supuesto que sí, ya que si fue presentada, nuestro sistema lo reconocerá como válida y ya no es necesario de que sea transmitida con planilla del IVA-FEL o viceversa. Para el periodo 2022 se tiene contemplado únicamente utilizar la planilla del IVA-FEL a través de la agencia virtual. Quiero compartirle algunos datos, algunas cifras con respecto a la recepción de las planillas que tenemos a la fecha. Existen 22 planillas presentadas en papel a través de nuestras agencias u oficinas tributarias, 18,143 presentadas con Planiva SAID, ¿verdad? Es la que había comentado el licenciado que posiblemente ya habían ingresado una buena cantidad de documentos y decidieron presentarla por ese medio. Y 17,823 presentadas a través de planillas del IVA-FEL. En total tenemos 35,988 planillas para este periodo. Como verán, tenemos muy buena aceptación por parte de los contribuyentes de la planilla del IVA-FEL, pues ya no se debe digitar uno a uno los documentos. Excelente aporte de eso que nos mencionaba, licenciada, y sobre todo esos datos que están muy interesantes, porque a pesar de ser el primer año de que se realiza este proceso por medio de agencia virtual, pues es considerable ya el incremento de planillas presentadas con relación a otros años. Y observando esa tendencia, pues va a incrementarse el número en estos días que aún falta. Hacíamos también la referencia que tanto la Ley de Actualización Tributaria como el reglamento indican que estas facturas podrán ser verificadas por parte de la Administración Tributaria.
En ese sentido, quiero preguntarle al licenciado Abner As, ¿qué sucede con el resguardo de esas facturas, tanto las que son electrónicas como las que son en papel, licenciado? Gracias, licenciado Álvaro. Bueno, para este interrogante creo que es oportuno mencionar que el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta que regula lo respectivo a las deducciones de los ingresos en calidad de asalariados menciona que el IVA reportado en la planilla únicamente será deducible para los empleados cuando éstas estén soportadas por facturas, DUCAS, formularios de Claraguate, como los mencionábamos anteriormente. También el artículo en mención hace referencia a que el empleado deberá conservar en su poder estos documentos por un lapso de 4 años, que es el lapso de prescripción que tiene la administración tributaria para poder solicitar este tipo de documentos. Actualmente el resguardo de los documentos emitidos en forma electrónica, como los mencionamos, las facturas FEL, las DUCAS y los formularios de Claraguate, como lo mencionamos anteriormente, son de resguardo automático y electrónico. En consecuencia de esto, el empleado deberá tener mayor cuidado con las facturas que tenga en papel, esas facturas que fueron autorizadas para los proveedores respectivos, ya que el empleado tiene la obligación de resguardarlas durante un periodo de 4 años. Y en el caso de que estas sean requeridas por la administración tributaria, deberá tenerlas y presentarlas. Es por eso que debemos tener el cuidado de guardar en un lugar seguro todos los documentos ingresados, especialmente aquellos documentos que están en papel. Muy bien, licenciado Abner, excelente intervención, ya que aquí pues se resuelve otra de las preguntas más recurrentes, ¿verdad?, sobre el resguardo de esas facturas en efecto. Y otra de las consultas que realizan los contribuyentes es, podríamos mencionar, ya presenté mi planilla del IVA, y ahora ¿cuándo me van a devolver mis 600 quetzales? Es algo que podría preguntarse alguien, ¿verdad?, ese monto exacto. En ese sentido, ¿qué refiere la normativa en cuanto a quién corresponde la devolución del impuesto retenido en exceso que se ha hecho al trabajador? ¿Existe algún plazo para realizarlo y a quién le corresponde realmente devolver ese monto, licenciado? En efecto, licenciado Álvaro, uno de los objetivos más relevantes que tienen los empleados en relación de dependencia al presentar la planilla del IVA es sin duda la devolución del IRCR retenido en exceso por parte del patrón. De conformidad con la ley, con el reglamento, en el artículo 72, el reglamento indica que si el patrono determina al hacer la liquidación que retuvo en exceso a sus empleados, deberá devolver el valor del impuesto sobre la renta retenido en exceso. Algo importante que debemos considerar es que es el patrono quien determina si efectivamente existe un monto retenido en exceso para cada empleado. Porque el patrono es quien tiene los registros, tiene los insumos que le proporcionó el empleado para poder realizar la liquidación. También es importante aclarar que es el patrono totalmente responsable de esta devolución, ya que de la devolución del ISR en exceso, ya que muchas veces se tiene la idea de que es la administración tributaria quien debe de hacer efectiva esta devolución, caso que no es así. Como lo indica la ley, es el patrono el responsable que debe hacerlo. Además, debemos de considerar de existir un monto a devolver a los empleados. Este monto se determina según cada caso. Es decir, si varios empleados presentan una planilla del IVA con un monto similar o un monto igual, no significa que efectivamente se determine el mismo monto por concepto de ISR retenido en exceso, ya que, como lo hemos mencionado, cada caso se liquida por separado. Entonces, esto es muy importante que todos lo tengamos muy claro. Muy bien, excelente respuesta, licenciado Abner. Nos queda bastante claro qué sucede en esos casos de la devolución del impuesto sobre la renta retenido en exceso. Ya para ir finalizando, le voy a hacer una pregunta a la licenciada Claudia García, porque también nos hacen esa pregunta y yo les mencionaba que aún hay algunos días para poder presentar la planilla del IVA. ¿Cuál es el plazo para presentar esta planilla? ¿Y qué sucede si no se presenta dentro de ese plazo, licenciada? Muchas gracias, licenciado. La ley establece el plazo máximo para presentar la planilla ante la Administración Tributaria dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero de cada año. En ese sentido, para el 2022, la fecha máxima es el 14 de enero, por lo que la opción presentar planillas estará habilitada un segundo antes de las 0 horas
del día 15. En este caso, si no presentara la planilla, el contribuyente pierde el derecho de la deducción del IVA crédito de su renta neta en la determinación del impuesto sobre la renta, ¿verdad, licenciado? Muchísimas gracias, licenciada. También era otra de las preguntas que comúnmente se hacen los contribuyentes. Bien, y bueno, hemos llegado al final de las preguntas que teníamos contempladas para este foro. Vamos a ver si tenemos ahí algunas que podamos responder de parte de los contribuyentes que siempre muestran el interés de estos foros, estos temas. Pero antes, en lo que se preparan nuestros panelistas con las preguntas, le voy a pedir a los compañeros que podamos pasar un video acerca de cómo se realiza la presentación de la planilla del IVA para ir solventando otras preguntas que quizá ya los contribuyentes han hecho a través del chat, y en este video que les rogamos poner atención y que está colocado en YouTube de SAT lo puedan realizar. Conoce los pasos para presentar la planilla del IVAFEL desde tu agencia virtual. Ingresa a tu agencia virtual desde Portal SAT. En el menú Servicios, selecciona la opción Planilla del IVAFEL. A continuación, ingresa el NIT del patrono y la dirección de correo electrónico en donde quieres recibir tu constancia de recepción y formulario SAT 1111. El sistema te mostrará el total de IVA crédito de tus documentos tributarios electrónicos, DUCAS o formularios de Claraguate, así como el de los documentos tributarios en papel que ingreses. Para registrar estos documentos, haz clic en Ingreso de documentos tributarios en papel y completa los campos solicitados. Al completar el ingreso, selecciona la opción Guardar. Para finalizar, selecciona Presentar planilla. Recibirás a tu correo electrónico la notificación de la generación de planilla de IVAFEL. Adicional, el sistema te permitirá consultar las planillas enviadas y reimprimir tu constancia de recepción y formulario SAT 1111. ¡Listo! Has presentado tu planilla de IVAFEL a un solo clic. Para consultas ponemos a tu disposición los siguientes canales de atención. Contribuyendo por el país que todos queremos. Excelente descripción a través del video. Creo que aquí se han solventado varias de las preguntas que ya tenemos, que son bastantes, que agradecemos a los contribuyentes siempre esta atención y ese interés sobre los temas. Agradecerles a nuestros estimados panelistas por su participación y sobre todo los aportes que han hecho sobre este tema, ¿verdad? Tan recurrente, y que los contribuyentes se plantean siempre en el mes de enero estas interrogantes. Creo yo que, bueno, se han solventado pues ampliamente en cuanto a sus respuestas. Agradecemos a nuestros dos invitados, siempre es un gusto poder compartir con ustedes, y por supuesto también es un gusto compartir con todos los contribuyentes y el público en general que nos siguieron en esta ocasión a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención. Les saludó Álvaro Izaguirre. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga.